Mi mamá tenía una zarzamora y a nosotros nos gustaba mucho porque pues daba muchas zarzamoras. También porque venían aves a comer de ellas. A mí me gusta pues ver los diferentes tipos de aves que hay aquí en Tepeaca y me gustaba esa zarzamora. Y un día llegué y de repente estaba toda pelona, ¿no? Estaba cortada hasta abajo. Y pues le pregunté a mi mamá, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Daba muchas zarzamoras. ¿Por qué la cortaste hasta abajo? Y ella me dijo, es que ya no da fruto. Y vamos a los evangelios y vemos a Jesús diciendo lo mismo. Vemos saliendo del templo en la semana cuando entra a Jerusalén, ¿no? Después de la entrada triunfal a Jerusalén, vemos que va saliendo del templo y encuentra un higo, una higuera que no está dando fruto. Dice, y en ese momento lanza una maldición sobre la higuera y la higuera se seca. Y dice Jesús que esa higuera es el pueblo de Israel, debido a que no da fruto, morirá. Hermanos, en los cristianos es lo mismo. Si un cristiano no da frutos, no es un verdadero cristiano. En este tiempo, en estos meses, estos meses que nos permita Dios estar predicando de su palabra, estaremos viendo un libro que habla acerca de cómo la fe da fruto. Es increíble, para mí es el Proverbios del Nuevo Testamento, que habla acerca de que una fe viva produce mucho fruto. Y esa epístola en la que vamos a estar pensando, meditando este tiempo, va a ser en Santiago. Una carta que nos desafía en cada uno de los versículos, que nos desafía a vivir una vida cristiana viva. No solo es necesario aprender de la palabra de Dios, sino hay que ponerla en práctica. Una fe viva. Vamos a estar estudiando el libro de Santiago. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1, versículo 1 al 4, hermanos. Hoy vamos a ver una fe que produce paciencia. Santiago 1, versículo 1 al 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos y después vamos a tener una palabra de oración. Dice así la palabra de Dios. Santiago, Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Te damos gracias porque nos has salvado, nos has limpiado con la sangre de tu Hijo Cristo, Padre. Pero ahora que tenemos una fe, Padre, sabemos que tú eres un Dios vivo y que no das una fe muerta a cada uno de nosotros, sino una fe viva que obra en nuestra vida. Que los demás puedan apreciar esa fe que tenemos en ti, Padre. Permítenos mostrar nuestra fe a través de las obras que hacemos. Es lo que te suplicamos en este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Para empezar a estudiar una carta, antes de que empiecen a leer cualquier epístola, hay algunas cosas que necesitamos saber antes de estudiarlo. Y principalmente es quién escribe la carta. Hay algunas cartas en el Nuevo Testamento, solo hay una carta en el Nuevo Testamento que no se sabe con exactitud quién la escribió, y es Hebreos, es misteriosa. Pero gracias a Dios, Santiago, en el versículo 1 dice quién escribe esta carta. El versículo 1 dice Santiago, y se identifica, dice Santiago es un siervo de Dios, y también es un siervo del Señor Jesucristo. Santiago es hermano, hijo de María, hijo de José, hermano de Jesús. Es Santiago. Nosotros lo podemos encontrar en varios pasajes, principalmente en Hechos, como Jacob. Y van a decir, bueno, pues acá se llama Santiago, no se llama Jacob. Bueno, pues resulta que al traducir el nombre prefirieron ponerle Santiago. Es
es como tratar de pronunciar el nombre en otro idioma, ¿no? Entonces, los traductores le pusieron Santiago, pero es el mismo nombre que Jacob. Este Santiago era un pastor en la iglesia de Jerusalén. Entonces era un anciano, alguien maduro en la fe. Por eso leemos su obra como esto. Era un apóstol también de Jesucristo. Vemos en Hechos 1 los requerimientos de un apóstol. Tenían que haber sido bautizados por Juan el Bautista, tenían que haber visto los milagros de Jesús, haber caminado con Jesús en sus predicaciones, también tenían que haberlo visto resucitado. Esos son los requerimientos para ser un apóstol. Y Santiago, el hermano de Jesús, los cumplía. Se identifica como siervo de Dios y también es siervo del Señor Jesucristo. La palabra original significa esclavo. Es interesante cómo Santiago usa esta palabra. Él dice: yo soy un esclavo de nuestro Dios. Yo soy un esclavo de Jesucristo. Para algunas personas esta palabra puede ser una vergüenza. Y en estos tiempos, en los tiempos bíblicos, ser esclavo era una vergüenza. Significa que no tenías nada y que no tenías voluntad, no eras libre, sino que dependías de la voluntad de alguien más. Sin embargo, para los cristianos, llamarse esclavo de Jesucristo es un privilegio. Es un privilegio porque significa que sirves al Dios Todopoderoso, al Creador del universo, al que es infinito en amor y en misericordia, el que es infinito en santidad y justicia. Es un privilegio ser esclavo de Jesucristo. De hecho, la palabra redención viene de ahí. Significa comprar un esclavo. Cuando Jesús nos redime con su sangre, nos ha comprado con su sangre. Pero nosotros podemos decir: bueno, es que yo no soy esclavo realmente de nada, ¿no? Yo soy libre, nací en México. No soy como esos países, ¿no? que buscan la libertad en otros países. Bueno, mis hermanos, nosotros éramos esclavos del pecado. Y ahora que Cristo nos ha comprado, somos esclavos de Jesucristo. Por eso es un privilegio llamarse siervo de Dios o esclavo de Jesucristo. ¿Qué significa ser esclavo? Significa que Santiago, igual que cada cristiano, debe de someter su voluntad a su Señor. Y esto trae un privilegio. Podemos también ver humildad en Santiago. Bien se hubiera podido describir él mismo como un apóstol. O yo soy el pastor de la iglesia de Jerusalén, de las más grandes en ese tiempo. O yo soy el hermano de Jesucristo. Sin embargo, ¿cómo se describe? Únicamente como un esclavo que ha sido salvo por su Señor. Por eso es el énfasis tan grande. Y dice: soy un esclavo de Dios y también de mi Señor Jesucristo. Es interesante, Santiago le da dos títulos enormes a Jesús. Algo que nosotros pasamos por alto, algo que a nosotros ya le hemos recorrido, damos por sentado. Sin embargo, le da dos títulos importantes debido a que habla de la autoridad de Jesús como el Cristo y la autoridad de Jesús como un Señor, como soberano. He tenido la oportunidad, los pastores del sector me hacen mucha burla porque una vez no llegué a una reunión por estar platicando con unos testigos de Jehová. Y es interesante hablar con ellos porque todas las formas de evangelizarlos, ellos decían sí, ¿no? O sea, y estuvimos peleando un rato y dije: bueno, la única manera de que ellos puedan entender a qué me refiero es mostrando que Cristo es Dios. Y entonces empecé a recordar pasajes, ¿no? Y en este tiempo han seguido llegando a mi local preguntando, ¿no? si quiero escuchar de la palabra de Dios. Y uso cada oportunidad para tratar de demostrarles que Jesús es el Cristo, es este Mesías y es este Señor. Pero todo el Nuevo Testamento está repleto de estas referencias. Todo. Vemos a Jesús siendo soberano en los evangelios, diciendo: mira, ve allá y vas a encontrar un asno y te va a preguntar su dueño y tú le vas a decir esto y lo vas a traer. O vas a ir y vas a encontrar a una persona caminando. Eso habla de su omnisciencia, de cómo es realmente el Hijo de Dios. Vemos a Juan diciendo: este es el Hijo de Dios, el que estaba con Dios, el que estaba en el principio, es eterno. Vemos a Jesús diciendo: yo estaba antes que ellos, antes que Abraham, antes que Moisés, yo era antes. Habla de su eternidad.
no podemos ser ciegos a estos dos títulos increíbles. Jesús es el Señor y Jesús es el Cristo. En el tiempo en el que se escribió esta epístola, cuando la palabra Señor únicamente se ocupaba para dos personas. Si eras romano, únicamente lo podías decir al emperador romano. Si decías que otra persona era el Señor, significaba que era otro emperador. Entonces estaba siendo rebelde al gobierno romano. ¿Y sabe qué significa ser rebelde al gobierno romano? Morir crucificado. Si decías que alguien más, aparte del César, era el Señor, podías morir por esa declaración. Pero ¿qué pasa si eres judío? Los judíos únicamente usaban este término para referirse a Dios. ¿Qué pasaba si un judío decía que otra persona era el Señor? Pues era un blasfemo. Estaba blasfemando la autoridad de Dios. Y adivinen que también tenía que morir por blasfemo. Ahora imagínense a los cristianos, a los primeros cristianos diciendo: Jesús es el Señor, en medio de romanos y en medio de una persecución judía. Habla de una aseguración, habla de demostrar que realmente Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que es difícil de entenderlo, pero que es Dios mismo. Vamos a Romanos 10, versículo 9. Este versículo lo hemos escuchado mucho. Romanos 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo escribe las mismas palabras en el mismo contexto. Confesar que Jesús es el Señor es darle la autoridad del Hijo de Dios. Pero no un Hijo de Dios como nosotros, que hemos sido adoptados, sino como el unigénito Hijo de Dios. Habla de que Jesús es Dios. Por eso es interesante cómo Santiago, lo primero que dice en su carta es que Jesús es el Hijo de Dios. Y también le da otro título, es Jesús, el Cristo, ¿verdad? Es el Señor Jesús, el Cristo. Y el Cristo se refiere a que es el Mesías. Este Jesús es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es el ungido de Dios. ¿Y qué significa ese título? El título significa que es el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Desde Abraham diciéndole: uno de tu descendencia va a bendecir a todo el mundo. Desde Eva diciéndole: un descendiente de la mujer va a matar a la descendiente de la víbora. Hasta a David diciéndole: uno de tus hijos va a reinar en un trono de justicia y equidad por la eternidad. Hasta en Isaías diciéndole: este es el siervo sufriente que va a quitar del pecado a los hijos de Dios. Por eso es tan importante este título de Cristo para Jesús. Vamos a 2 de Samuel 7, versículo 12 al 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Aquí vemos a David que había dispuesto en su corazón a hacer un templo dedicado para Dios. Y aquí vemos la respuesta de Dios a ese deseo en el corazón de David. Dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre,
y con azotes de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta es una profecía a veces difícil de entender. Las profecías de Dios se cumplen al pie de la letra. Ese es un hecho. Al pie de la letra se cumplen las profecías de Dios. ¿Por qué? Porque si no, Dios sería mentiroso. Dice la Biblia, sea primero, antes, siempre, sea el hombre mentiroso. Dios es verdad, no puede mentir. Esta profecía habla de que un hijo de David va a reinar eternamente. Y aquí vemos a Santiago, en Santiago 1, diciendo, este es el Mesías. Esta es la esperanza que teníamos los judíos. Este es el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta es la bendición que iba a traer Dios al mundo. Es nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago en el versículo 1, sigue diciendo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Otro punto importante para entender mejor una epístola es no solo saber el autor, sino a quién está dirigido. Santiago nos ahorra el trabajo y nos dice que está dirigido a las 12 tribus que están en la dispersión. Y podemos pensar, bueno, ¿cuáles son? Pues habla de los judíos. Eran 12 tribus del pueblo de Israel y que habían sido dispersados debido empieza la dispersión desde que son llevados cautivos a Babilonia. El pueblo de Israel se había dispersado por todas las naciones debido a la cautividad. Entonces, él escribe a judíos dispersados en todo el mundo. Pero no solo judíos. Estos judíos tenían la característica de ser cristianos. Por eso se identifica como siervo de Dios. Pero más importante, o haciendo un énfasis claro en que es también esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo un saludo. Esta palabra la usamos muy comúnmente en las fiestas, ¿no? Dice salud, Santiago. Y a lo que se refiere Santiago es que les desea que estos cristianos, estos judíos, tengan salud en su vida. Aunque la palabra original habla acerca de un gozo y de un gozo continuo, lo que está diciendo Santiago es que, hermanos, tengan un saludo de mi parte, pero quiero que ustedes estén gozosos y un gran gozo continuo. Y ya iremos viendo a qué se debe este gozo continuo. Dice el versículo 2, ahora sí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago da un mandamiento a los cristianos, y el mandamiento es tener gozo en las pruebas, cuando te halles en diversas pruebas. Y la palabra ya habla que en cualquier momento vas a tú tener que enfrentar una prueba de Dios. En cualquier momento debes estar alerta para estar preparado para esa prueba. Dice, pero no solo debes estar alerta, debes estar gozoso. Y dice, ¿cuándo debes estar gozoso? Cuando halles diversas pruebas. La palabra diversa habla así como de los colores. Los colores son tan diversos como las pruebas, como los sabores, no sé cómo explicarlo. Es una amplia gama de pruebas. Y es interesante, ¿por qué debemos de tener pruebas? Pues vamos a ver que es debido a lo que produce la prueba. No hay que estar gozoso en sí de lo que nos está pasando, sino de poner nuestra mirada de lo que va a traer esa prueba. Porque hay que tener gozo durante las pruebas. Romanos 8 también nos los comenta. Romanos 8, versículo 28 al 30. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice Pablo, que sabemos que a los cristianos todas las cosas les ayudan a vivir. Y eso lo repetimos constantemente, ¿no? Cuando pasa algo bueno, cuando nuestro hijo se gradúa de la universidad, decimos, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. Cuando veamos a nuestro hijo entrando el primer día de clase, ¿no? Verdaderamente todas las cosas ayudan a los que aman a Dios a bien. Pero no solo habla de las partes fáciles de digerir, habla también de las pruebas. Todas las pruebas también nos ayudan a bien. Y esa es una palabra tan profunda de parte de Dios. Todo lo que te acontezca en tu vida te ayuda a bien. Venir a la iglesia te va a ayudar a bien. Pero también pasar una prueba difícil, por la gracia de nuestro Dios, por el amor y la misericordia tan grande, te va a ayudar a bien. Es tan increíble esta palabra. Por eso dice Santiago, ten gozo cuando estés en medio de las pruebas. Dice, sigue diciendo Santiago en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora entendemos por qué tenemos que tener gozo, porque las pruebas producen paciencia. Hay dos formas de que nosotros podamos adquirir conocimiento. Uno es a través de la información que recibimos de otra persona. Y esto no solo lo digo yo, vamos a Proverbios y de ese Proverbios, escucha lo que dice tu padre y tu madre. Escucha lo que dice la voz de Dios. Es una manera de adquirir conocimiento. Cuando vamos a la escuela y leemos libros, ¿no? Adquirimos conocimiento. Pero hay otra forma de adquirir conocimiento. Adivinen cuál es, hermanos. Cuando le dices a un niño, cuando veas el cerillo, cuando prendas el cerillo y está muy cerca de tus dedos, apágalo o te vas a quemar. ¿Cómo aprende el niño? ¿Escuchando tu voz, hermano? Ya cuando se chichinó sus dedos, ¿verdad? Pues así, muchas veces también aprendemos por experiencia. Dice Santiago, saber, tú ya sabes que las pruebas de tu fe producen paciencia. Significa que ya lo has experimentado. Las pruebas que has tenido durante tu vida, sabes que producen paciencia. Tú ya lo has experimentado. Tienes ese conocimiento, que las pruebas que Dios permite en tu vida producen paciencia. La prueba es el medio a través del cual nosotros alcanzamos la meta de las pruebas. ¿Cuál es la meta? Tener paciencia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 6 y 7. Aquí recuerden, hermanos, Pedro está hablando de la salvación tan grande que Dios, a través de Jesús, nos ha dado. Y dice, en esta salvación, dice, en el cual vosotros os alegráis. Hasta ahí termina. A veces lo leemos corridos y no entendemos bien el versículo. Pero dice, en esta salvación que Dios te ha dado, dice, ahora te alegras. Dice, pero aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está diciendo Pedro, tienes una salvación tan grande, en la cual nos gozamos, en la cual cantamos a Dios, en la cual alabamos a Dios. Dice, pero ahora, en un tiempo pequeño, en este tiempo de vida que te resta, vas a tener que pasar por diversas pruebas. Dice, para que tu fe sea probada. Dice, así como el fuego, tú la pruebas, ¿no? A veces tratamos de buscar una forma de autentificar el oro, ¿no? A veces compramos un oro y resulta que no era oro, ¿no? Que no era un fierro pintado de dorado. Entonces buscamos una manera de autentificar ese oro.
Dice Pedro, pues las pruebas autentifican nuestra fe. Nos hacen ver si realmente estamos parados sobre la roca que decimos que estamos parados, sobre esa roca firme que es Jesús. ¿Y qué significa la paciencia? Podemos pensar, pues yo no necesito paciencia, ¿no? Yo soy alguien ya muy paciente. Pues la paciencia significa perseverancia, significa mantenerse firme, significa aguantar un ataque. Y esta es la idea que tiene Santiago, que nuestra fe produce perseverancia en la fe en nuestro Dios. El que persevere al fin, dice Jesús en Apocalipsis, dice: yo le daré la corona de la vida. Una fe auténtica persevera hasta el final. Y si no persevera, tristemente, no era una fe auténtica. Pero podemos decir, pero no entiendo bien esto, ¿a qué se refiere una prueba? ¿Qué prueba? Pues ya nos dijo Santiago, hay muchas formas de prueba. Desde una prueba tan sencilla como, no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que han estado orando y diciendo: Señor, enséñame, ¿no? Hazme más paciente, ¿no? Hazme que sea más paciente con las personas que están a mi alrededor. Y al día siguiente te levantas y parece que todos están en tu contra. Mi esposo se levantó de malas, ¿no? Mis hijos no se lavaron los dientes y no hicieron su tarea. Es domingo a las 8 de la noche y quieren buscar una cartulina. Parece que todo está en contra de mí. Pues adivinen qué son esas pruebas, mis hermanos. Pero no solo esas, ¿no? También cuando vas en la calle y ves a una mujer pasar y recuerdas ese pasaje que dice que desea en su corazón, ha adulterado en su corazón. Y dices: no voy a voltear, porque amo a mi esposa, porque soy fiel a mi esposa. También cuando alguien cercano a ti cae en una enfermedad terrible y parece que tu fe está decayendo, son esas pruebas a las que se refiere Santiago. Es una gran variedad de pruebas. Pero adivinen que todas esas pruebas, desde las más chiquitas hasta las más difíciles de traspasar, tienen un fin. Que tú, mi hermano, perseveres. Que tú, mi hermano, seas más maduro. Que tú, mi hermano, tengas paciencia. Dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos que las pruebas nos llevan a la paciencia, pero no solo llega ahí, sino que la paciencia tiene que tener su obra completa, la obra perfecta. ¿Y cuál es esa obra perfecta? Pues que tú, que yo, seamos perfectos y cabales. Es muy interesante, ¿no? Porque hemos hablado mucho acerca de que nadie es perfecto, que por mucho que busque la santidad de Dios, estará quedando aún corto a la santidad de Cristo. Entonces, ¿para qué Santiago está diciendo una mentira aquí, diciendo que vamos a ser perfectos? Porque perfecto significa madurez. Vamos a segunda de Tito. Perdón, a segunda de Timoteo. Segunda de Tito no existió. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin de esto? El fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil para todo eso. Su palabra expuesta nos hace perfectos. ¿Qué significa eso? Nos hace ser más maduros.
¿Para qué? Para que estemos preparados para toda buena obras que agraden a Dios. Entonces, Santiago está diciendo, las pruebas nos llevan a la paciencia. Y la paciencia nos lleva a ser perfectos, a ser más maduros. Por eso, ten gozo, mi hermano, cuando estés en las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas van a producir en ti madurez. Eso es lo que está diciendo Santiago. Dice, y cabales habla de la perfección, de estar completo, de que nada te falte. De hecho lo reafirma, dice Santiago, dice sin que os falte alguna cosa. Cabal habla de que seamos perfectos, maduros y completos, que no nos falte ninguna cosa. Esto, mis hermanos, es por lo cual debemos de tener gozo cuando estemos en diversas pruebas. El gozo no es una prueba en sí. Perdón, el gozo no es por la prueba que estás pasando en sí, sino por la obra completa. Porque la prueba va a ser fortalecer nuestra fe. La prueba nos va a hacer seguir en la fe cristiana, en nuestra fe en Jesús. La prueba nos va a hacer madurar. Vamos a Efesios 4, versículo 13. Aquí Pablo está hablando acerca de los dones y que Dios ha dado muchos dones a la iglesia. Y dice que el fin de los hombres, bueno, vamos a leer desde el 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está diciendo Pablo aquí que los dones son hechos para que todos seamos edificados como iglesia. Dice, ¿para qué? Para que lleguemos a ser varones perfectos, hombres perfectos. Pero ya decíamos que no hay nadie perfecto, pero habla acerca de varones maduros, afianzados, fuertes en la fe, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde? Dice hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo podemos resumir hasta que seamos más como Cristo. Por eso son las pruebas, por eso podemos tener gozo. Porque los cristianos, mis amados hermanos, no sufrimos como los demás. Nosotros sufrimos con un propósito. Dios ha determinado ese propósito en la vida de cada uno de nosotros. No sufrimos solo por sufrir, sino Dios lo permitió para un propósito más grande en nuestra vida. Y eso, hermanos, trae gozo. Las pruebas nos hacen depender más de Dios. Por eso debemos estar gozosos. Vamos a Juan 15, versículo 5. Juan 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Las pruebas nos hacen ver que realmente Cristo es la vid y que nosotros solo somos ramas de esa vid. Si nos cortan, dejaremos de dar fruto. Si nos separamos de Dios, dejaremos de dar fruto. Nos vamos a secar. Dice, pero si permanecen en mí, si a través de cada prueba afianzamos nuestra fe en Jesús, dice, llevarán mucho fruto. Van a llevar mucho fruto. Las pruebas nos hacen depender más y más de Dios. Y por último, dice, tenemos esperanza aún en todas las pruebas. Vamos a 1 Corintios 10, versículo 13.
1 Corintios 10, versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es la esperanza en todas las pruebas. La palabra tentación también se traduce como prueba. Por eso dice Santiago, hay muchas maneras de las pruebas. Hay muchas maneras en las que también podemos ser tentados. Dice, la promesa de Dios es que ninguna prueba en la que nos enfrentemos no vamos a poder superarla. Esa es la enorme promesa de Dios para nuestra vida, para tu vida. Cualquier prueba que estés enfrentando o vas a enfrentar en el futuro, todas las puedes pasar. ¿Para qué son diseñadas las pruebas? Para que nosotros podamos ver y alegrarnos cuando vemos madurez en nuestra vida. Imagínense un hermano que ha estado luchando con un pecado específico, ¿no? Con una mentira. Y llega la oportunidad perfecta, llega la prueba perfecta para que puedas demostrar que has madurado. Para eso son las pruebas. Traen gozo a nuestra vida también por esa parte. Vamos a decir, he madurado, ¿no? Las pruebas traen gozo al superarlas. Y también cuando caes, ¿qué necesitas hacer? Estás delante de una prueba y fracasas en el intento. ¿Qué debes hacer? Es sencillo. Hay que arrepentirnos, confesar nuestro pecado a Dios y pedir su gracia para superarlo. Es sencillo, ¿verdad? Simplemente que a veces no queremos pasar las pruebas. Dios nos da la gracia. Dios nos promete la salida para pasarlas. Dios nos sostiene y nos da la fe. Pero muchas veces lo único que nos detiene es nuestro propio corazón. Pero hermanos, no estén tristes. Tengan gozo cuando se encuentren con diversas pruebas. Porque esas pruebas los van a hacer depender más de Dios. Los van a hacer más maduros. Y Dios les ha prometido que les dará la salida. Y que todas, absolutamente todas, las podrán superar, soportar, pasar con 10. Esa es la promesa de nuestro Dios. Que estemos gozosos en medio de las pruebas, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por tus bondades y misericordias, porque hemos aprendido, Padre, que realmente todas las cosas para tus hijos nos ayudan a bien, Padre. Te damos gracias porque a través de las pruebas nosotros podemos seguir madurando, porque a través de las pruebas podemos aprender a depender más de ti, y porque a través de las pruebas, Padre, podemos ver tu mano guardándonos. Por eso te alabamos, Padre Santo. Te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, que nos hagas más perfectos, que nos hagas más como Cristo, Padre, y que realmente podamos encontrar gozo en estas pruebas. Es lo que te pedimos en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.